verdaderamente desean oír lo que Dios está diciendo. Un mensaje por David Wilkerson. Unas semanas atrás le pedí a las personas que estén en nuestra lista de correspondencia que nos escribieran y nos dijeran sobre su iglesia. En otras palabras, si su iglesia es una iglesia buena, háblenos de ella. O si su iglesia está pasando por un tiempo difícil, díganos por qué. Solicité que no nombrara la iglesia o el pastor y que la información fuera dada sin chisme, rencor o raíz de amargura. Simplemente deseaba tomar el pulso espiritual de la iglesia en América. Miles de cartas llegaron de los Estados Unidos y Canadá. Mi esposa Gwen y yo la leímos por varios días. El escuchar el clamor del corazón de tantos cristianos ha sido de ayuda y a la vez deprimente, instructivo y a la vez sorprendente. Gracias a Dios por todos los reportes brillantes de la iglesia y pastores. Una respuesta típica reflejada en una de cada 6 o 7 cartas dice: todos están bien en nuestra iglesia. Nuestro pastor es un verdadero hombre de Dios que no teme predicar la palabra. Es amoroso y valeroso. Nuestros ingresos han aumentado y estamos creciendo. La alabanza es edificante. Casi no podemos esperar por el próximo servicio. Pero la abrumadora mayoría de las cartas recibidas eran de personas que están heridas espiritualmente. Escribieron cartas desgarradoras acerca de la mortandad de su iglesia. Casi sin fallar comenzaban: amamos nuestro pastor, pero continuaba diciendo: nuestra iglesia es aburrida. Muchas personas duermen durante la predicación. El pastor tiene temor de ofender a alguien y casi nunca predica algo negativo. Estamos muriendo espiritualmente y no podemos encontrar una iglesia mejor. Añoramos ver un derramamiento del Espíritu Santo, escuchar a una palabra de convicción, una palabra conmovedora del cielo. El pastor sigue predicando amor, 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 pero nos estamos amando hasta el enfriamiento espiritual. También pastores nos escribieron diciendo: necesitamos aliento, la carga de trabajo es abrumadora. Nuestra gente dice que desea escuchar la verdad, que desea aprobación y exposición del pecado, pero cuando el Espíritu se mueve en mí y los reprocho, entonces se van de la congregación. Un pastor dijo: me han despedido de 3 iglesias en los últimos 2 años. Las personas me decían que quería que yo predicara sin temor, pero cuando lo hacía en amor, rehusaban escuchar. Me pregunto si hay alguien que todavía desea escuchar la verdad. Jeremías fue mordaz en sus reprimendas contra ciertos pastores. Creo que Dios tiene un ejército de pastores piadosos hoy, pero el profeta Jeremías emitió esta reprimenda a los asalariados: ay de los pastores que destruyen y dispersan la oveja de mi rebaño, dice Jehová. Jeremías capítulo 23, versículo 1. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impios, aún en mi casa haya su maldad, dice Jehová. Verso 11. Jeremías llamó a estos hombres profetas de Sodoma y enumeró las clases de maldades que vio en ellos. La primera en la lista es adulterio. Pastores con ojos llenos de lujuria. Ellos son sensuales, carnales, con ojos errantes. 2. Camina en la mentira. La verdad no está en sus ojos. La verdad no está en ellos. 3. Fortalecen a los malhechores en sus caminos de maldad. No expone el pecado de sus miembros prominentes porque arriesgan sus ingresos en diezmos. 4. Habla de visiones que no son de Dios. Más bien habla de visiones carnales, diseñadas para levantar sus propios egos y reputaciones. 5. Apoyan a los comprometedores por miedo a perder su afecto y apoyo. 6. Promueve sueños personales diciendo: Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. 7. Usan ligerezas, bromas en el púlpito. No humor sano cuando sea apropiado, sino chistes frívolos. 8.
toman mensajes prestados de otros, no tienen una palabra de Dios de ellos mismos. 9. Y lo peor de todo, tiene un mensaje que les sirve solo a ellos. Jeremías dijo de ellos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros. Jeremías capítulo 23 versículos 16 y 17. Amado, puedes escuchar este mensaje hoy en los púlpitos por toda América. No tenga miedo, América será bendecida otra vez. Vamos a ser prosperados, todos van a estar bien, estamos muy bien. América siempre va a ser especial para Dios, pero la triste verdad es que muchos de los que predican este mensaje suave han perdido la unción. Dios ya no les habla porque están viviendo en pecado. Muchos pastores, evangelistas y maestros no tienen derecho a pararse en un púlpito porque están inmundos. Van a las tiendas de videos a escondidas y luego se sientan en sus estudios mirando suciedad del infierno. Yo sé que esto es cierto porque recibimos cartas dignas de piedad de las esposas de esos pastores. Sus ojos y mentes están encendidos con la desnudez y toda clase de fornicación. Casi todos estos asalariados impios deben de ser sacados del ministerio. Están condenados a multitudes de ovejas que han confiado en ellos y enviado a numerosos jóvenes al infierno. Pero Jeremías también habló de otro tipo de pastor, sus siervos, los profetas. Estos eran hombres de oración, llenos de la verdad y el Espíritu Santo. Eran verdaderos pastores santos, sin manchas, fervientes siervos que fueron enviados levantándose temprano. Jeremías 23, capítulo 4. La Biblia dice que estos hombres de Dios han estado en el secreto de Jehová. Verso 18, la palabra estado quiere decir, en otras palabras, tuvieron un intercambio o comunión con el Padre Celestial. Una y otra vez en la Biblia encontrarás esta característica en cada hombre de Dios. Elías estuvo delante de Acab y le dijo: he venido a ti, rey, porque he estado en la presencia de Jehová, Dios de Israel. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Quién estuve atento a su palabra y la oyó? Jeremías 23, versículo 18. Los profetas oyeron consejo de Dios y lo entendieron y lo predicaron. Dios dice que este tipo de siervo causan que mi pueblo oiga mis palabras, haciéndolos volver de su mal camino y de sus malas obras. Ellos no temen exponer el pecado de la casa de Dios, no importa quién sea convicto. No se puede culpar solamente a los pastores descarriados por la muerte espiritual y el compromiso en la iglesia de hoy. Jeremías mismo era todo lo que una congregación hambrienta podía pedir en un pastor. Él estaba encerrado con Dios, lo podía comprar a ningún precio. Lloraba por de los pecados del pueblo de Dios, estaba listo para entregar su vida por la iglesia y ciertamente fue enviado a la cárcel y a un pozo cenagoso por decir la verdad. Una y otra vez las escrituras dicen que Jeremías esperaba en la presencia del Señor hasta que la palabra del Señor viniera a él, y esta frase aparece en más de 50 ocasiones en el libro de Jeremías. En esos días no había escasez de la verdadera palabra de Dios. Ciertamente el Señor siempre había tenido sus profetas y pastores verdaderos, aún en tiempos de compromiso y deterioro. Una y otra vez lees: y la palabra del Señor vino a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, vino a Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonas, Miqueas, Habacuque, Sofonías, Ageu, Zacarías y a Malaquías. Y la palabra de Dios era siempre un aviso claro, lleno de juicio contra el pecado, pero lleno de esperanza para el arrepentimiento.
sentido. Era un llamado de separación de la impiedad y a una vida continua de santidad. Usualmente, hermanos, había 3 clases de respuesta a la palabra de la verdad. Y estas 3 clases de respuestas se ven hoy en día en los cristianos. Primero, mucha gente simplemente no desea oír lo que Dios está diciendo. Los israelitas no tenían intención de dejar sus caminos pecaminosos. En cambio, deseaban una palabra suave y calmante. El profeta Isaías decía acerca de ellos: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, diciéndonos cosas que halaguen, profetizada mentiras. Isaías 30, versículo 9 y 10. Al principio tuve dificultad para aceptar este pasaje. Pensé: ¿habrá hijos de Dios en el presente que demanda de sus pastores un mensaje mentiroso? Sí, hermanos, los hay. No los oirá decir estas palabras, pero puedes ver sus respuestas cuando el pastor trae fuerte palabra de profética. Se van de la iglesia pensando: yo no puedo aceptar este tipo de predicación, me irrita. Prefiero una predicación simple de cómo puedo hacer frente a mis problemas. Amados, esto es casi un paráfrasis de lo que Isaías dijo que Israel quería: dejar el camino, apartaos de la senda, hace cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Isaías capítulo 30, versículo 11. Despreciaban tanto cualquier palabra que expusiera al pecado, que exigían que tal mensaje fuera detenido. El Señor advierte a aquellos que no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Por tanto, yo les daré a comer ajejos y les daré a beber aguas de hiel. Jeremías 9, capítulo 13 al 15. Hermanos, Dios advierte: puedes escoger sentarte debajo de esta clase de predicación afable, confortante, suave y fácil, pero es veneno, estás bebiendo muerte. 2. Otros dicen en privado que desean oír lo que Dios está diciendo, pero su orgullo les impide de oír. El rey Sedequías ilustra mejor este tipo de persona. Él era un hombre de gran poder, influencia y autoridad. Su padre Josías fue un hombre piadoso, así que sabemos que Sedequías tenía un trasfondo en santidad, en las cosas de Dios. Aún así, cuando este hombre heredó el trono, no tuvo tiempo para el Señor. Esto es, hasta que le llegó una crisis. Jerusalén fue sitiada de repente, rodeada por el ejército cruel de los caldeos, fuertes y poderosos. Eventualmente, hermanos, hubo escasez de pan y agua. Sedequías llamó al profeta Jeremías, implorándole a él: ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios. Jeremías 37, versículo 3. Así como muchos que enfrentaron tiempos difíciles, Sedequías pareció desear la verdad. Sonaba tan sincero, llamando a la nación a orar. Pero Jeremías profetizó destrucción al rey. Cerca de ese tiempo vino la palabra a los caldeos que el faraón se acercaba por el oeste con su gran ejército. El pánico vino sobre los caldeos y huyeron. Y cuando el ejército del faraón había salido de Egipto y llegaron noticias de ellos a oído de los caldeos, tenían sitiada a Jerusalén. Se retiraron de Jerusalén. Verso 5. Imagínense el júbilo en Jerusalén cuando los israelitas vieron a su enemigo huir. Se pueden oír a los líderes, jueces y magistrados: nuestras paredes no se cayeron, nuestra ciudad no está en llamas. Jeremías y sus mensajes de fuego, azufre. Jeremías se equivocó.
Creo que el vino fluyó y había comida abundante esa noche mientras abría las puertas anunciando una semana de celebración oficial. La crisis terminó. Vamos a celebrar. Segundo, como es la naturaleza humana, todos pusieron la crisis fuera de sus mentes y volvieron a su rutina diaria. El rey Sedequías tiene que haberse avergonzado por su llamado a la oración, pensando: ¿cómo pude sentirme alarmado e intimidado por ese profeta? Ahora, ¿quién crees que fue el hombre más ridiculizado y burlado en la ciudad esa noche? El que profetizó destrucción. Mientras Jeremías observaba desde un techo solitario, él tiene que haber pensado: Señor, tú me dijiste que profetizara juicio, pero mira lo que ha pasado. Los caldeos se fueron, la crisis económica terminó. Me dijiste que les avisara que nuestras mujeres y niños serían asesinados y cuando la ciudad sería quemada. Pero no ha habido derramamiento de sangre y tampoco una escasez. ¿Me imaginé todo esto? De repente, la escritura dice: la palabra del Señor vino a Jeremías. Otra vez, fui instruido a ir al rey Sedequías y profetizara que los caldeos regresarían y que terminaría de hacer el trabajo. Jeremías debe haber gemido: no, Señor, otra vez no. ¿Quién ha de creerme ahora? Pero se fue al patio del rey y le gritó: Sedequías, los caldeos regresarán y van a quemar a Jerusalén. Sedequías debe haber movido su cabeza de incredulidad. Ya él había escuchado esto antes, así que sencillamente le dio las espaldas a Jeremías y siguió festejando con los demás. Pero no mucho tiempo después, un informante llegó con la noticia: los caldeos han vuelto, el asedio continuó. Y esta vez los caldeos no se fueron. Sedequías envió por Jeremías otra vez, esta vez en secreto, y le preguntó: ¿hay alguna palabra de parte del Señor? Jeremías 37, versículo 17. En otras palabras, realmente deseo saber lo que el Señor está diciendo. Jeremías le contestó: sí, hay palabra. Serás capturado por el rey de Babilonia. Pero Sedequías todavía no quiso recibirla, tan solo se endureció porque no era lo que él deseaba escuchar, hermanos. Eventualmente las condiciones en la ciudad capturada empeoraron. Las madres hambrientas hervían y se comían sus bebés. No quedaba nada, en el fin estaba a la vista. Mientras el rey caminaba por la pared en silencio, él miraba toda la depravación y llamó a Jeremías una última vez. Llevó al profeta a su recámara a través de una entrada secreta y le dijo el rey a Jeremías: te pediré una cosa, no me oculte nada. Jeremías capítulo 38, verso 4. En otras palabras, dime la verdad aunque sea dura, sin palabras suaves. Quiero oír lo que Dios está diciendo esta vez. Amados, hay tantos que dicen eso. Yo quiero oír la palabra de Dios, yo quiero la verdad recta, inflexible y dura, pero puede estar seguro, hermanos, esto jamás van a recibir lo que Dios dice, porque el orgullo les impide que oigan cuando la verdad viene. Jeremías le dijo al rey que se entregara a los caldeos y que él y su familia y su pueblo vivirían. Hasta la misma ciudad sería liberada, pero si él no se entregaba, sería todo destruido y él moriría. Sedequías le contestó: yo no puedo hacer eso, temo a los judíos que ya se han rendido, se burlarán de mí, me avergonzarán, me harán pedazos. Así que rechazó la palabra de Dios para él. Aunque todos morían y la ciudad quedaba en ruinas, su orgullo permaneció intacto. Prefirió no oír a Dios do que
se sentir avergonzado en la presencia de las personas que no son Dios. Sedequías terminó tratando de escapar a medianoche, pero fue capturado. Sus hijos fueron asesinados delante de sus ojos, sus esposas fueron saqueadas y sus ojos fueron quemados, todo por el orgullo tuyo. 3. Muchos gimen y claman por una palabra pura, pero es todo una farsa para encubrir la idolatría escondida en su corazón. Cuando leí esas cartas lastimosas de los cristianos que dicen necesitamos una palabra fuerte y pura que venga del corazón del Señor, lloré. Oh Dios, ¿dónde están nuestros Jeremías modernos? ¿Dónde están los pastores que no tienen temor de predicar santidad? Pero me sorprendí y me chocó cuando el Señor me contestó. Me dijo: David, muchos dicen que desean oír mi palabra y hay un remanente santo que gime y lloran por la maldad de la tierra. Ellos añoran la verdad y me obedecen, pero hay multitudes que no quieren oír la verdad de cuando se trae a la luz. Rechazarán cualquier mensaje que toque sus pecados o sus ídolos. ¿Cuán claro es esto ilustrado en Jeremías 42? Solo un remanente fue dejado. Joanán era ahora el líder. Decidieron correr hacia Egipto, así que acamparon en Belén y llamaron a Jeremías para que tratara de conseguir una palabra del Señor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por nuestro resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si nos hiciéramos conforme a todo aquello para la cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. No sea la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Jeremías capítulo 42, versículo 1 al 6. De gente que sonaba más seria acerca de escuchar la palabra verdadera de Dios, ellos dijeron: queremosla, lo que sea que nos dé, lo obedeceremos, nos guste o no. A Jeremías sirvió con Dios por 10 días, debió haber orado: Señor, tú oíste como ellos lloraron por recibir una palabra pura, dame una palabra de tu propio corazón. Pero el Señor le contestó: están mintiendo, ellos no desean mi palabra, están llenos de idolatría, ellos solo dicen que desean la verdad, pero ya decidieron a lo que desea su corazón. Jeremías fue a ellos: palabra de Dios, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Mas si dijere: no moraremos en esta tierra, sino que entraremos en la tierra de Egipto, o sea que la espada que teméis os alcanzará allí, en la tierra de Egipto, y allí moriréis. Jeremías capítulo 42, versículo 10 al 16. Los líderes acusaron a Jeremías de hablar falsamente, y así como Dios les había dicho a Jeremías, ellos decidieron ir por su propio camino. Ellos dijeron: entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonidos de trompeta, ni padeceremos hambres. Jeremías capítulo 42, versículo 14. Hermanos, ellos rechazaron la palabra de Dios porque estaban cansados del sonido de la trompeta, cansados de la guerra espiritual. Los líderes de remanente decía: es muy grande la lucha aquí, estamos cansados de escuchar todas esas trompetas y los truenos. Así que se fueron por su propio terco camino y murieron a espada, tal como Dios había dicho, excepto por un número bien pequeño. Ese es el cual de muchos cristianos de esos últimos días. Están cansados de escuchar trompetas proféticas anunciando juicios que vienen, cansados de guerra espiritual y de las luchas que trae la vida. Ellos dicen: por favor,
déjame ya, no más reuniones de convicción o sermones que me desconciertan. Deseo solo un lugar tranquilo y agradable para adorar. ¿Estás cansado de oírlo todo? ¿Te has cansado tanto que piensas, yo solo deseo paz, no puedo existir bajo este tipo de tensión? ¿O deseas escuchar la verdad directamente? ¿Deseas que un profeta de Dios te señale con el dedo a tu corazón y diga, tú no eres diligente en buscar a Dios, tu corazón se está enfriando y no podrás recibir palabra de Él hasta que enfrentes tu idolatría? He tenido que enfrentar estas preguntas honestamente también. ¿Realmente deseo oír lo que Dios está diciendo? Mi respuesta honesta es no, Señor. Realmente no sé si deseo escuchar todo lo que tengas que decir. Yo no sé si deseo que tú indagues tan profundamente como deseas, porque no sé si puedo con todo eso. No sé si deseo escuchar mucho más de tus juicios terribles que están cayendo sobre América. He oído tanto que solo tu gracia me sostiene. Un joven pastor me preguntó recientemente, ¿por qué tenemos que saber lo que vendrá? No podemos dejarlo en las manos de Dios y seguir nuestro camino regocijándonos. Amados, el Señor nos amonesta para prepararnos. Verás, Él viene por una novia preparada y sabiendo que fuego ha de bajar del cielo. Él nos amonesta de antemano en amor, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. ¿Y cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda Pedro capítulo 3 versículo 11. No debemos llenarnos de pánico cuando el juicio cae. Debemos estar preparados y listos. Una advertencia profética para Nueva York. Ahora mismo creo que Dios está hablando una amonestación a la ciudad de Nueva York. Y luché con su palabra severa mientras preparaba este mensaje. Oré, Señor, ¿es cierto que esto va a suceder? Una y otra vez escuché la voz suave, predícalo, amonesta. Aquellos que desean la verdad la recibirán. Estimado santo, esta amonestación no es para atemorizar a nadie, es solo para que lo lleves al Señor y ores. Esto es lo que el Señor me enseñó. 30 días de disciplina caerán sobre la ciudad de Nueva York como jamás el mundo ha visto. Dios va a tumbar las paredes, habrá violencia y robos inimaginables. Sobre 1000 fuegos estarán ardiendo al mismo tiempo a través de la ciudad y sus condados. Times Square estará en llamas y las llamas que ascenderán al cielo se verán por millas. Los bomberos no podrán con ellas. Los trenes y los autobuses estarán fuera de servicio por varias semanas. Billones de dólares se perderán. Los espectáculos de Broadway serán cerrados por semanas a la vez. Esto causará que los negocios se vayan de la ciudad en forma de una hemorragia incontenible. La violencia será tan feroz que causará espanto a todo el mundo. Nuestras calles estarán alienadas no tan solo con la Guardia Nacional, sino con el ejército militar. Los fuegos de los Ángeles fueron confinados a unas secciones de esa ciudad, pero los de Nueva York estarán ardiendo en todos sus condados. Estas cosas, hermanos, se esperan en naciones del tercer mundo, pero no en una nación civilizada como los Estados Unidos. Sin embargo, en un futuro no muy lejano, la ciudad de Nueva York se irá a la bancarrota. La ciudad reina del mundo será tirada a tierra. Será verdaderamente una ciudad del tercer mundo, una ciudad de pobreza. ¿Cuándo será que esto va a suceder? Preguntarás. Todo lo que puede decir es que yo estaré aquí cuando suceda. Y cuando suceda, no importa dónde estemos, en nuestro apartamento o en nuestro trabajo, no debemos sentir pánico o temor. Una de las cosas más conmovedoras acerca de lo que Jeremías profetizó fue esto. Él estaba allí cuando todo sucedió y él estuvo a salvo. Jeremías sobrevivió los horrores que él amonestó que vendría.
y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Jeremías capítulo 38, versículo 28. Él debió observar con horror desde su prisión a la armada de los caldeos cuando llegara a la ciudad. Él había amonestado por 23 años, pero nadie deseaba escuchar, y ahora la sangre estaba corriendo. La casa del rey estaba en llamas. Todos los líderes fueron sacados de sus escondites. Los sonidos y los que se veían eran horribles. ¿Cómo habría gemido Jeremías por piedad y misericordia? Oh Dios, yo lo vi todo, lo profeticé, Señor, no perdonarás. Sin embargo, aquí hay buenas nuevas. Jeremías estuvo presente cuando la ciudad fue quebrantada, pero él estuvo a salvo. Y no solo él estuvo a salvo, también lo estuvo Ebed-Melech, el hombre que le sacó de la cisterna. Cuando todo estaba derrumbándose, Jeremías envió un mensaje a Ebed-Melech, quien se encontraba escondido con miedo. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Jeremías capítulo 39, versículos 17 y 18. Hermanos, ¿puedes imaginarte el consuelo de Ebed-Melech cuando oyó estas palabras? Sin embargo, nosotros también tenemos el mismo mensaje que fue dado a Ebed-Melech. Aquellos que aman la palabra de Dios y caminan en fidelidad y obediencia serán milagrosamente guardados por el Señor y tiempos difíciles. Yo te libraré, no temas, tu vida será guardada porque tú confías en mí. Ahora mismo Dios está sacudiendo a California con temblores, desde San Francisco a Los Ángeles hasta San Diego. La nación entera está sintiendo los dolores de parto del juicio. Pero cuando veas estas cosas y oigas que la ciudad de Nueva York está en llamas, puedes caer de rodillas y regocijarte, no por el juicio, sino por la promesa de Dios. Señor, yo deseaba oír lo que tú tenías que decir, y tú me amonestaste. Yo obedecí tu palabra y no necesito temer. Alabado sea Dios.